Bendiciones. Este es el tema número 26 de la serie Las dispensaciones bíblicas. Estamos hablando sobre la dispensación de la gracia y hemos hablado mucho sobre la gracia, pero describamos ahora un poco esta dispensación. Se llama dispensación de la gracia porque Cristo trajo la gracia a los hombres y mayormente a la iglesia. Y la iglesia ha estado bajo el gobierno de la gracia y el poder de la gracia desde que el Señor la estableció para nosotros. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículos 14 al 17. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y repito el versículo de Romanos 6 que mencionamos en el tema anterior: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto significa que el principio rector de esta dispensación es la gracia divina. Dios trata a los hombres desde esta regla de la gracia. Los prueba, los evalúa, basándose en los preceptos que Él mismo estableció en esta era, los mandatos de la gracia. Alguien piensa que no hay mandatos en la gracia, está absolutamente equivocado. Si tú lees el Nuevo Testamento y sobre todo las cartas apostólicas, están llenas de mandatos que solamente se pueden cumplir con el poder de la gracia del Señor. La gracia, al igual que la ley, son sistemas divinos, regímenes a los cuales evidentemente Dios ha sometido a su pueblo en distintas eras. Obviamente son muy diferentes el uno del otro. Veamos qué tipo de vida requiere Dios bajo este sistema de la gracia. Primeramente, para todos los beneficiarios de la gracia, Dios establece ciertos principios de vida. El primero de ellos es la fe. En Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este requerimiento de la fe no se refiere a la fe natural. Todos los hombres tienen una fe y aún en todas las religiones los hombres desarrollan algún grado de fe. Y aún los ocultistas que sirven a Satanás desarrollan una fe. Sin embargo, la fe que el Señor requiere para entrar a esta gracia es una fe sobrenatural, es una fe divina que la provee Dios, que no está en nosotros, que no viene naturalmente en nosotros, que es provista sobrenaturalmente. Y el apóstol dice en el libro de Romanos: porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es que la palabra de Dios abre nuestro oído espiritual. La palabra entra como una semilla y somos inseminados por la palabra de Dios. Y esa palabra que oímos, al abrir la misma palabra al oído, genera la fe de Dios. Esta no es una fe humana, no es la fe con la cual viene equipado todo ser humano en esta tierra, que es una fe natural, que te sirve para las cosas naturales, y aun que la religión utiliza para poder mantener a la gente bajo un credo, bajo una práctica religiosa. Para ser un religioso tú no necesitas una fe sobrenatural, solo necesitas la fe natural con la cual viene equipado todo ser humano.
Pero para la gracia de Dios, tú necesitas una fe sobrenatural que la provee la palabra de Dios, el evangelio con el cual somos inseminados, y ese evangelio provee esa fe sobrenatural. Así es que el primer requisito para estar en la gracia y vivir en la gracia que Dios nos requiere es la fe, vivir por fe. El segundo es la obediencia. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios, Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer, elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Sí? ¿Cómo se puede obedecer? Teniendo una carne tan poderosa que opera en contra de los deseos del Espíritu. Pues por la gracia. El pecado es muy potente, es verdad, pero nada lo puede derrotar. La ley no pudo derrotarlo, pero la gracia sí. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no tomará dominio de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Con el poder de la gracia, el pecado es vencido por el cristiano que se somete a esta gracia y que la vive con la plenitud del Señor. Romanos 5:21. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Pero ahora, Romanos 7:6, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Sí? Entonces, la obediencia al Señor es posible con el poder de la gracia. El tercer requisito es el amor. Aunque Cristo habló a sus discípulos y dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros, y un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. El apóstol Pablo lo corrobora en Efesios 5:1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nadie puede amar como el Señor mandó amar. Nadie puede amar al enemigo. Y a veces nos es hasta difícil amar al prójimo. Y aún a veces nos es difícil amar a nuestros hermanos, porque hay hermanos que son difíciles de amar, tú lo sabes. Pero el amor de Cristo que está dentro de nosotros, este amor que fue derramado dentro de nosotros, se nos exige que lo practiquemos, ¿sí? Se nos exige que lo vivamos con intensidad. Entonces, nosotros en capítulo 5 de Romanos, versículo 5, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay abundancia de amor para amar a todos con el amor del Señor. No te excuses diciendo: no puedo amar. Sí, tú ni yo podemos amar, pero por la gracia y con la gracia y en el poder de la gracia que está en nosotros, podemos amar. Por lo tanto, debemos amar y lo tenemos que hacer con todas las personas. La esperanza es el cuarto elemento de esta vida que Dios requiere. Hebreos 10:23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cuando hablamos de esperanza, hablamos al menos de tres cosas. Primero, la esperanza de la vida eterna. Quiero decir que la palabra esperanza hoy día es una palabra que se utiliza de la siguiente forma: como cuando ya pierdes la fe, lo último que te queda es la esperanza, como una fe incierta, como la última posibilidad. Pero la palabra esperanza usada en la Biblia, y es el sentido que tenemos que tomar, se refiere a nuestra confianza absoluta de que todo lo que Dios ha prometido para nuestro futuro se cumplirá. Entonces, la primera, la esperanza de la vida eterna. La vida eterna es nuestra esperanza segura. Para que justificados, Tito 3:7, justificados por su gracia,
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esperamos la vida eterna y la vida eterna es con seguridad. Ya la tenemos dentro, tenemos el Zoe, la vida eterna, la vida divina. Pero aquí está hablando de la manifestación potente de la vida eterna, ya sin la limitación de la vida humana actual que vivimos. Romanos 5:2 también, ese es el segundo aspecto de la esperanza, se refiere a la gloria de Dios. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a participar de esa gloria. Vamos a vivir dentro de esa gloria divina que a veces experimentamos, así como toquecitos del Señor, y son tan grandiosos que son inolvidables. Pero vamos a vivir dentro de esa gloria celestial, y esa es parte de nuestra esperanza que tenemos que mantener firme. Y también, tercero, la esperanza de nuestra transformación final. Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Seremos transformados, seremos iguales, semejantes a Él. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 8, predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así de glorioso como es Él, así de glorioso seremos nosotros. Así como Él tiene un cuerpo glorioso que no necesita nada, nosotros también. Así como Él tiene un cuerpo inmortal, así también, incorruptible, nosotros también. Así es que esa es nuestra esperanza. Se nos requiere vivir en esta esperanza. También se nos requiere vivir en santidad, es el quinto aspecto. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El Señor Jesucristo es nuestra santificación. Eso dice Pablo en 1 Corintios 1:30. Él es nuestra santificación. También se nos requiere cumplir la misión. La misión en el libro de Marcos 16:15 en adelante les dijo: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a todos los que creen, etc. Pues bien, ellos salieron para cumplir la misión, y luego dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Cuando tú sales a la misión, es Dios el que está contigo y te ayuda. Es Dios el que hace la obra. Y el séptimo requerimiento de Dios es el sacerdocio en la gracia. Primera de Pedro 2:5, pero vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay mucho que hablar del sacerdocio y mucho que hablar de la misión. En otras series, en otros temas, vamos a hablar extensamente sobre esto. Pero estos 7 requerimientos son lo que Dios pide: la fe, la obediencia, el amor, la esperanza, la santidad, la misión y el sacerdocio. Son requerimientos a todos los que viven bajo esta gracia del Señor. Son para ti, son para mí. Nadie puede hacerse a un lado. Nadie puede decir: yo no tengo que hacer esto, yo no tengo que vivir en estos 7 requerimientos. Claro que sí, se te exige el Señor y te da gracia para poder cumplirlo. Por lo tanto, que nadie se excuse diciendo: yo no puedo, porque todos seremos evaluados en el tribunal de Cristo. Y la gracia de Dios nos fue dada
para que cuando lleguemos a ese tribunal tengamos buena nota, ¿sí? Y hayamos obedecido a la gracia que estaba en nosotros y hayamos hecho la voluntad de Dios. Amén. Que Dios les bendiga.